continuamos con Gabriel del Mármol, geólogo, y bueno, una de las preguntas que le hacía antes del corte es si vos como geólogo, porque tenés que haber estudiado algo en este sentido de los cambios climáticos que han transcurrido a través de los años y todo eso, ¿cuánto tenemos que ver nosotros con lo que te decía del aerosol y los gases de las vacas y no sé cuántas cosas en esto que está pasando que hace estos cambios climáticos que hay? A ver, decime vos. Claro. Bueno, nosotros en nuestra formación, digamos, estamos acostumbrados a ver siempre grandes lapsos de tiempo, ver cuál era el paleoclima en diferentes épocas, de millones de años atrás y demás. Y estamos acostumbrados a ver cambios climáticos. Es más, creo que no existe un periodo en el cual el clima haya estado estable, ¿no es cierto? El clima cambia, Sí, siempre señor. cambia, Sí, señor. y lo ha hecho siempre. Y la historia del hombre pisando la tierra es demasiado cortita como para decirnos somos los responsables. Yo pensé, digamos, nuestro impacto en la tierra es bastante menor al que nosotros creemos, digamos, bueno, o en el que estamos acostumbrados, o lo que nos dicen en los colegios, digamos. Nos miramos Yo mucho el pensaba que era lo ombligo. único. Claro, mirá, el año pasado conocí un geólogo en la circunstancia que coincidimos siendo jurados en un concurso para ingresar geólogos en un organismo, en el CGMAR, en el Servicio Geológico Minero. Sí, Yo representaba una parte y él representaba el Consejo Profesional de Geología. de geología. Y es un hombre que toda su carrera, digamos, él ha estudiado la Antártida. Es la persona que más conoce en la Antártida, Interesante. de la Antártida. Muy bien conceptuado en lo que es científico, porque él nunca se ha dedicado a la geología práctica, digamos, la producción o las rocas, minerales. Siempre ha estado en la universidad, digamos, en la investigación. Y siempre cuando terminaba las reuniones que teníamos por este tema del concurso, nos volvíamos juntos. Así que teníamos largas charlas y salió el tema este del cambio climático. Y él me decía, dice, yo no puedo entender, dice, cómo se le atribuye al hombre tanta injerencia en el cambio climático. No lo entiendo. Sí entiendo que si vos sos una voz disidente en ese sentido, hoy nadie te va para publicar nada, no hay un peso para vos, dice. Y él Claro. vive de eso, porque en realidad es un científico de Claro, investigación, y claro. si no le publican, Sí, sí, muy de hambre, claro. este, se moría. Y me decía, mirá, yo lo lamento, dice, pero realmente creo que todas las voces que hablan de parte de la geología apoyando esto de que, de que los cambios climáticos son por acción antrópica, son falsos, dice. Nosotros no tenemos ese impacto. Así que, bueno, no soy el único que piensa así en ese sentido. Hay alguien que considero, digamos, mucho mejor preparado que yo en ese sentido y piensa lo mismo, piensa lo mismo. Yo hacía, digamos, algunas consideraciones que eran bastante más amplias. Por ejemplo, de la superficie terrestre casi todo es mar, muy poco tierra. De lo que es tierra, muy poco está habitado, ¿no es cierto? Hay mucho desierto y selva, y la parte poblada está confinada a determinados lugares, ¿no? Digamos, ¿cómo puede tener eso tanto impacto? ¿No es cierto? Los vientos, las corrientes marinas, todo eso distribuyen el aire o el agua por todos lados y suele esto funcionar como una especie de moderador, ¿no es cierto? Así que no podía ser que tuviera el hombre tanta, sí a lo mejor puntualmente en algún lugar determinado, eso seguro, ¿cierto? Claro. Depresión de napas por gran consumo, este, o algún
de una desembocadura de un río donde esté, digamos, por donde fluya toda la industria y aquello tipo puerto de Rotterdam, ¿no es cierto?, donde va a parar un montón de fábricas ahí, pero muy puntual, o China, ¿no? Ah, Beijing y la zona portuaria, eso es muy, pero, viste, qué sé yo, y muchas cosas que se dicen y que yo realmente no creo que sea así. Por ejemplo, si se derriten los polos, en no sé cuánto va a subir el nivel del agua. Y yo creo que no va a subir nada, no solamente que ni 5 centímetros va a subir, no va a subir nada, ¿viste? Porque ah, el hielo tiene mucho más volumen que el agua, ¿no es cierto? Y el que se derrita significa que tiene mucho menos volumen, ¿no es cierto? Distribuido en los océanos es casi imperceptible. Y más si consideras que eso ocurre en un marco de aumento de la temperatura, bueno, gran parte del agua que hoy es evaporación, líquida ah, pasa a ser vapor. Así que seguro, no claro. creo que suba nada, digamos, Sí, la sí, palabra. sí. Sí, sí, disperso. En el mundo, en el globo terráqueo, no está. Además, es poco conocimiento cuando vos decís en relación el hombre en la historia, lo que es la historiografía, que eh, es el 5% de la historia universal, Sí. lo que conocemos. Es nada, absolutamente nada de lo que conocemos, o sea que atribuirnos es un egocentrismo absurdo. Y es como decir, Sí, sí, no, justamente, ¿desde cuándo hace que nosotros registramos datos en meteorología? Digamos, y que hacemos de esos datos una estadística, un estudio serio, y como mucho del 1700, no sé, ponele, ¿no es cierto? claro, Y me parece que estoy siendo generoso, capaz que menos, que tengamos buenos registros como para que nos sirvan, ¿no? Así que no sabemos de los cambios producidos en el 1600, en el 1500, en el 1100, digamos. Nosotros, a través de los registros del aire atrapado en la nieve, ¿no es cierto?, que después se hace hielo, y sin embargo ese aire es una muestra de lo que era la atmósfera cientos de años atrás, miles de años atrás. ¿No? Por eso digo que vale mucho lo que una persona investigadora de la Antártida, porque ellos claro, analizaban el contenido gaseoso, hacían, en las perforaciones sacaban columnas de hielo, ¿no es cierto? Y hacían analizar el gas claro, entrampado. claro. ¿Sabe la cantidad de épocas que hay donde el nivel de monóxido, perdón, de dióxido de carbono en el aire era superior al actual? Un montón de épocas. Claro, claro, claro. La Y no gente éramos no, nosotros ni los... y cuando desaparecieron los dinosaurios, nosotros no estábamos. No Yo, estábamos, yo no, no menos mal, tuve, pero si no sería yo, culpa, no. yo no tuve la culpa, ¿viste? No, no, no. Yo no fui. Y vos tampoco, ¿no? Claro. Así, No, es, este, es un egocentrismo, es como te digo, mirarse el ombligo, pero como que nosotros fuéramos no sé qué, y somos un yo no sé. puntito. Sí. Sí, no sé a qué atribuirlo en realidad, ¿no es cierto? Pero sí sé que no te dejan pensar distinto. Eso no me gusta ya. Digamos, alguien que opine distinto no consigue un mango, ¿no es Yo cierto?, creo que para publicar. hay también en eso hay intereses de por medio, Claro que sí, hay intereses, seguramente hay intereses, ¿no? hay intereses. Este, uno puede decir, bueno, a quién le importa? Pero sí, obviamente a alguien le importa. A ¿No es cierto? alguien, A alguien le molesta que seamos muchos, porque creo que el problema es ese. Si vos le atribuís al hombre los desequilibrios climáticos, entonces una de las variables es la cantidad de gente, ¿no es cierto?, que necesita desarrollarse, consumir. Entonces, a alguien le está molestando la cantidad de gente que hay en el mundo. ¿No es cierto? exacto. O casualidad que la misma persona también le molestan los nacimientos, ¿no es cierto? Entonces, para todo el globo salen El leyes a aborto, favor claro. del aborto, de las Poniendo familias esta, no convencionales, y claro, poniendo estaba ¿viste? la ganza ahí, hay Y mucha poniendo estaba plata. la gas. Hay mucha plata.
digamos, vos querés un crédito internacional, bueno, sácame esta ley. Entonces, Claro, claro. eh, en ese sentido hay una coincidencia, digamos, no les gusta demasiada población a gente muy importante, ¿no? Sí, sí, Eso, como también tiene que ver lo que estábamos hablando anteriormente, que se desarrolle no, geología no, la mineralogía o los que saquen minerales y que seamos todos más ricos. Entonces, claro. yo creo que hay gente que le cuesta, ¿no? Yo creo que por teléfono te decía, estaba viendo un documental de unos dos muchachos eran que están trabajando, creo que te comenté a vos, era del alpiste. Ah, Bueno, sí, 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 bueno, sí, que sí. hicieron un gran proceso y han desarrollado bárbaramente, empezaron vendiendo alpiste, mirá vos, y después desarrollaron todo un sistema de producción, porque además lo producen ellos, todo lo relacionado con las aves. Y la separación, tiene 9.000 hectáreas, trabajan. Eh, Ajá. bueno, tienen galpones, han comprado máquinas. Esto se trabaja muy bien en Canadá. Se fueron a Canadá, trajeron máquinas y están haciendo un desarrollo Ajá. fantástico. Hola. Bueno, Sí. están ganando mucha plata. Y yo creo que cuando los vean, te Eh, decía, ¿no? Cuando lo vean, los ¡oh, fabricantes de kioscos, están los que les ganando gusta plata! vivir de lo ajeno, digamos. Claro, esto para mí un cacho para mí. Claro. Los van a cazar en el aire, como nos Sí, cazaron, sí, sí. como nos cazan. No, ya no, a mí no, pero nos cazaron durante tanto tiempo y los siguen cazando a los agropecuarios, ¿no? Que los cazan en el Claro, aire y pa, fa, fa, nos dan en la cola, porque claro. ganamos plata. Y es prohibido ganar plata, porque Y no, vos porque sabés que, dale. sí, si no sos, un No, oligarca, oligarca sí, de derecha, fascista, asqueroso. de Facho, derecha. claro. Pero aparte, como si ser de derecha fuera, no sé, un error, un insulto, es una posición nada más. Sí, ¿Cuál es el seguro. problema? No, lo comparo. Claro, Te ponen ahí que sos facho. Y claro, claro, los fachos son los duros de cualquier lado, más del este, claro, claro, más claro. de los comunistas, en todo Sí, caso, sí, o sí, de los sí, sí. zurdos, han sido Han matado fachos más gente, bien, y no dicen nada. y no Bueno, dicen yo te voy a nada. introducir en otro tema, porque tiene que ver con esto, eh, y es que la población es el motor mayor del desarrollo, en realidad, porque la gente necesita trabajar, necesita vestirse, alimentarse, vivir mejor. Entonces, la misma población es motor de desarrollo. De Ah, hecho, cuando las, cuando las naciones dejan de tener una tasa de recambio de su población lo suficientemente alta como para mantener la pirámide poblacional con una base mayor que la punta, empieza un proceso de estancamiento. Estoy hablando de lo que es la Europa, la vieja Europa hoy, que tiene más jubilados que gente trabajando. Eh, y que a raíz de ese colapso, para evitar el colapso de la economía de estos países europeos, se ha permitido la inmigración, ¿no es cierto? eso Porque es lo que se dieron cuenta, te quería hablar, sí. claro, que para conservar el nivel de vida que tenían, alguien tenía que laburar para mantener al resto. Y se permitió la inmigración indiscriminada, eh, De los y lo que está más cerca musulmanes, de ahí, claro, del norte de África y demás, sí, ¿no? de Marruecos, de Eh, acá. Marruecos, Argelia, Sí, Túnez, Pakistán, todo, sí. Túnez, claro. Y también del África ecuatorial, porque también hay mucho de Sí, sí. senegaleses, de Nueva Guinea, Pero en su mayoría eh, musulmanes. en su mayoría musulmanes. Sí. Hoy es un problema, y si no, fíjate lo que está pasando, ¿no? Lo de Francia. Porque, claro, En porque, principio eh, lo de Francia, porque va para los demás, ¿eh? Pero dale. mira, nosotros acá, claro, sí, sí, nosotros acá
es un país que creció con inmigración, ¿no es cierto? Pero el inmigrante se argentinizó, digamos, terminó tomando mate con nosotros, ¿viste? Adquiriendo nuestras costumbres. Creo que terminamos haciendo un consciente colectivo general, todos, ¿no? Un Pero ser argentino. además eran españoles, italianos, en su Italiano, gran mayoría católicos, claro. Y el resto que básicamente. vino se ayornó. Vinieron judíos, Claro, musulmanes, de todo, pero en su gran mayoría, pero dale, seguí sí. desarrollando. Pero no pasó lo mismo con estos musulmanes en Europa. Exacto. Ellos ni siquiera se consideran ni franceses, ni belgas, ni dinamarqueses, son los que Ni más problemas tienen, ¿no? ingleses ni Ni nada. del Reino Unido, nada, nada. Nada. Ellos siguen siendo lo que eran antes, viviendo en otra, y pretenden vivir con los códigos que traían de su lugar de origen. Es que son No respetan islámicos, las leyes del, claro. claro, y no respetan las leyes del país. Está en el Corán. Claro, claro. Así que es un problema que se va a hacer extensivo, porque Francia es la que más gente había albergado. Y hoy es un problema, porque muchos de ellos cobran pensiones, ¿no? Viven del Estado, en realidad, ¿no? Son Ujú. como similar a lo que pasa acá, ¿no? En Ajá. muchos casos. Este, así que, ¿cómo es que le llaman ellos a las zonas? No go. Son como guetos, son como grandes Ah, ciudades. sí. Sí, 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 sí. Ahora, pasa en casi todas las ciudades de Francia. No es que es un problema de París. Sí, señor. París, Marsella, Niza, Nantes, están todas incendiadas. Es desastroso. Y con Sí, una violencia inusitada, ¿no? Que no sé cómo lo claro, van a parar. Yo creo que con balas. Pero bueno, yo creo que en bala. Pero también. creo que ya es tarde, porque ni siquiera el pueblo francés lo admitiría, Claro. porque ellos con su excesiva, no sé si tolerancia, pero tienen eh, un concepto tan universal, tan humanista, que, digamos, se ponen en el paredón solos, ¿viste? Vos fíjate qué coincidencia, ¿no? Es una coincidencia. Hay un país europeo que no permitió el ingreso de inmigrantes, Polonia. Polonia, y no tiene un solo atentado. ¿Es una casualidad? No, no es una casualidad. ¿No? Que no lo dejaron entrar. Ah, sí. No dejaron entrar. Claro, claro. Y yo creo que priorizaron respetar su identidad, ¿no es cierto? Son eslavos por raza, católicos por religión, y ellos realmente creyeron que esa identidad que los mantuvo unidos como nación es también la que los mantiene fuertes. Y no le erraron para nada, porque en realidad lo que está pasando en Francia es que hay una disgregación. Este, se, se, y va a pasar lo mismo. Vos fíjate que hicieron en España una encuesta a raíz de cuando se larga la guerra esta con Ucrania, Sí. en las universidades, a los chicos le preguntaron quiénes estaban dispuestos a pelear por su patria. Ni el 10%, Ah, ni el 10%. qué Vos bárbaro. te vas a cualquier país, digamos, no sé, musulmán, y si quién está dispuesto a pelear por su patria, y todos, a morir también, ¿no? Morir por la verdad. Claro, mirá qué diferencia, ¿no? Lo que pasa es que Eso es, les han, como a nosotros, ¿no? Primero te sacan las banderas, concretamente la bandera, la escarapela, los himnos, van sacando todas las tradiciones, eh, eh, las costumbres, de a poco van escarbando todo eso, mm, y cuando te querés acordar, estás cocinado. No tenés país, no claro, tenés patria. claro. Bueno, no me acuerdo cuál era el político francés de derecha,
no era muy relevante, pero había sacado un libro que presentó una monja argentina que está trabajando en Francia, eh, y, y ella denunciaba ya hace muchos años atrás esto que estaba pasando con el mundo musulmán en Francia, y cómo Francia lo había ido permitiendo, ¿no es cierto? Cómo ellos, digamos, hacen respetar lo suyo, ¿no es cierto? Nadie les puede decir nada, pero ellos, ni los franceses mismos, digamos, ellos sacan todas las cruces de los hospitales, de los colegios, cualquier alusión a su fe, la sacan, Cristiano, ¿no es cierto? cristiano. Por respeto al inmigrante que no A los comparte la del misma claro. fe. Sí, se Claro, enoja cuando tenía, ahí estoy mirando en la cruz, en casa, este, eh, nos hicieron sacar las cruces de los colegios, de nuestras escuelas. claro, Hubo claro. movimientos para sacar las cruces en las escuelas argentinas, pero continúa a desarrollar, discúlpame. Y cuando alguien ofende la figura de Mahoma, como le pasó a esta, ¿cómo se llamaba? Sí, sí. ¿Te acordás? De una publicación, una revista. La revista, claro. Sí, sí, que le metieron eh, una bomba. Y ahora unos el, suecos se les ocurrió quemar unos suecos se les ocurrió, no, un sueco, se le ocurrió quemar un Corán, o Corán era, no sé qué. sí, Y se armó un despiole tremendo. Este, pero ellos defienden eso. claro que sí. A Notre Dame, a ver, me queda la duda, Notre Dame, lo más probable es que haya sido un atentado, más que un accidente. Este, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Este, Bueno, pero rebobinamos un poco a lo mm, nuestro, porque estoy totalmente de acuerdo con vos, como siempre. ¿Y qué hacemos los católicos? Porque cada vez hay menos gente en la iglesia. ¿Nos ha mm. hecho un daño Bergoglio a los argentinos? Buena ¿Qué, pregunta. qué Eh, pregunta, eh? yo creo que ya éramos pocos antes de la pandemia y después de Sí, la pandemia somos menos todavía. sí, señor. Digamos, no volvió la misma cantidad de gente que iba. Digamos, hoy, por fin de semana, digamos, deben asistir a misa en Sarmiento, ¿no? Unos, no sé, 100 personas, 150, poner, ¿no? Sí, ¿Cuántos somos? Somos anotate. miles. Sí, sí, por supuesto. O No sea que en recuerdo realidad no movemos mucho la estadística. Digamos, nuestra sociedad dejó de ser católica. Por ahí sí cristiana, pero eh, no demasiado comprometida con la fe, ni siquiera sabiendo lo que significa, ni siquiera sabiendo lo que significa, en realidad. y cada vez hay menos casamientos, menos todo. Claro, claro, va a ir desapareciendo. Yo creo que está bastante pobre, está pobrísima. Eh, pero bueno, creo que es parte de un proceso, creo que es parte de un proceso, no sé, proceso de purificación probablemente, ¿no? Sea. Pero Eh, algo está haciendo mal la iglesia, entre comillas, los curas, porque los evangelistas, que son cristianos, están trabajando y trabajan muy bien y absorben gente. No sé si la palabra es absorben, no creo que sea esa, pero suman gente. Eh, los nuestros están quedados, y no hablo de los nuestros de Sarmiento, hablo de los nuestros de Argentina o del mundo. sí. Bueno, eso no es solamente un problema no es un problema de los sacerdotes, creo que es un problema de todos nosotros.
Ah, digamos, de que somos pocos en bien, realidad, bien, bien. porque cada uno de nosotros debería ser ese faro de luz, esa sal de la tierra y luz del mundo, ¿no? Pero nos toca a nosotros testimoniar con nuestra manera de vivir, ¿no es cierto? No con la prédica. Nosotros somos laicos y en realidad lo que deberíamos hacer es que los demás vean, ¿no es cierto? Uy, mirá, esta gente que bien se porta, son laburadores, no faltan de gusto, digamos, por el testimonio, por la manera de vivir, es lo que a nosotros nos toca hacer, digamos, como laicos, ¿no es cierto? La prédica la dejamos siempre en manos de nuestros sacerdotes, ¿no es cierto? Y yo creo que en la prédica no se está haciendo lo suficientemente claro. Eh, y es un proceso, la iglesia también sufrió una especie de ayornamiento o modernización que no le hizo bien. Y esto no es nuevo, es algo que se viene gestando a lo mejor desde, anda a saber cuándo, desde 1800 y pico, ¿no es cierto? Una iglesia que empezó a meterse en el mundo, ¿no es cierto? Que empezó de alguna manera querer copiar el modus operandi de los evangélicos, ¿no es cierto? Tener más presencia en lo social que en lo litúrgico, ¿cierto? Se descuida a lo mejor la liturgia y en lo social se quiere, digamos, no sé, mucho trabajo en las comunidades, los curas villeros, ¿no es cierto? Pero eh, eso también lo puede hacer una ONG, ¿cierto? Eso también lo pueden hacer los leones, los rotarios, digamos. Digamos, la iglesia no es Perfecto, eso, perfecto. ¿no es cierto? ¿Verdad? La iglesia tiene que cuidar las almas, ¿no es cierto? Y que crezcan en la verdad, ¿no es cierto? Entonces tiene que denunciar la mentira, porque es parte de su compromiso profético, es la denuncia de la... Mira lo que le pasó a Juan el Bautista, digamos. Le cortaron Ah, la cabeza por denunciar a los, al corrupto de Herodes, digamos. Y bueno, creo que esa es una parte, digamos, que la iglesia no puede dejar de hacer, ¿no es cierto? Eh, Transmitir siempre la verdad, porque ese compromiso que tenemos, velar por el depósito de la fe, digamos, mantener el depósito de la fe, o sea, lo que se nos ha enseñado, mantenerlo tal cual lo enseñó Jesús. Y en esa parte estuvimos bien, ¿no es cierto? Hasta que aparecieron unas corrientes nuevas, tipo la teología de la liberación, por ejemplo, eh, que empañaron, digamos, eso aparece con el modernismo en la iglesia alemana, ya por finales del siglo XIX, principios del XX, y termina echando raíz mucho en Latinoamérica, pero también en el resto, ¿no? Haciendo daño, modificando la fe, modificando lo que se creía, ¿no es cierto? Hoy tenemos obispos que quieren cambiar el rito y inventar un rito indígena para la misa en México. a la mierda. ¿Viste? No sé, claro, falta que pongan a la Pachamama en el altar, qué sé yo, no sé lo que quieren hacer. No Este, sabía eso. Qué bárbaro. la iglesia, Cuando vos claro, hablas en un momento de las modificaciones que hubo o las reformas, te referís un poco a, a al cura en latín, a- al cura mirando de espaldas, lo que yo viví de chico. No sé, yo soy más sí. viejo, Yo pero creo que el problema empieza antes, ¿no es cierto? antes, Pero sí tiene que bueno, ver. Por ejemplo, sí, uno de los sentidos, y quizá el más importante de los sentidos de la misa, es que es sacrificial y expiatoria. Es una renovación del sacrificio de Cristo, ¿no es cierto? Y es expiatorio. Eh, Así que lo que se hace es, en cada misa, el sacrificio de Cristo hace 2000 años atrás,
se proyecta en la historia, en el devenir del tiempo, en cada misa, renovando nuestra salvación. Es como la salvación dada en un momento, en un tiempo determinado, en un lugar, que fue Jerusalén, se proyecta en cada lugar del mundo y en el tiempo a través de la misa. O sea, es el sentido sacrificial, ¿no es cierto? Nos vuelve a salvar. ¿Está? Y estamos presenciando el sacrificio ya incruento, ¿no es cierto?, de Cristo, y se aplaude, se baila. No es así, ¿está? No es así. El sentido sacrificial se perdió. La reverencia a la Eucaristía se perdió, ¿no? Porque se va perdiendo eso, se va perdiendo. ¿Viste? Y bueno, pero ya te digo, no es un proceso que creo que se va a salir bien. Creo que, Bueno, creo que como de eso, cada crisis, bien. de cada crisis, sí, sí, porque de cada crisis se aprende, ¿no es cierto? Creo que se va a salir bien. Mirá, eh, creo que hay mucha gente tratando de recuperar, digamos, viste que en el Concilio Vaticano II se dijo, las misas en latín no puede cortarse, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Mucha gente dice, sí, pero no se entendía nada. Primero que te daban el misal con la traducción, la mitad en latín y la otra mitad en castellano, vos la ibas Ah, siguiendo. Eh, pero el latín tiene algo importante, ¿no? Que el hecho de ser una lengua muerta hace que no se trastoquen, ¿no es cierto?, el mensaje, ¿no es cierto? Porque no evoluciona, no es una lengua que evoluciona, ¿no es cierto? Entonces, como se dijo una vez, es siempre igual. Las traducciones han tenido problemas, ¿cierto? Han modificado cosas, ¿no es cierto? El otro día escuchaba a un obispo español decir que la mejor traducción del Padre Nuestro, como termina, sería más líbranos del maligno, amén. No líbranos del mal, porque dice, no es en abstracto, ¿no es cierto? En latín no es en abstracto el mal, no, líbranos del maligno. Jesús hace un pedido en la oración que nos enseñó, que nos libre, donde le pedimos a Dios, nos libre del maligno. Y no es lo mismo decirlo en abstracto que decirlo en concreto. concreto, El claro, sentido no es el mismo. ¿Está? seguro. Y así eso como ejemplo, porque en realidad con muchas cosas pasó esto, ¿no? Sí, sí. Bueno. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo, educado de chico en un colegio religioso, Guadalupe, Mm, eh, yo veía de chiquito, de más grande, después, con el tiempo, eh, el- todo era solemne, desde ingresar a la iglesia. Guadalupe tiene es una basílica, es una mm, iglesia muy importante. El ingresar en la iglesia, las iglesias en general, era muy importante. Y encontrar a los curas, que eran, no sé cómo decirlo, estaban por encima de todo, para mí, durante muchos años. mm, Eh, te estoy diciendo conceptos que están pésimos, que están, que son muy vulgares, que pasaron de moda. Pero bueno, era lo mío. Los curas pasaban con las sotanas, esas sotanas negras. De Guadalupe mm. era un colegio de curas alemanes que incluso hablaban un idioma que a veces ni se les entendía, pero eran gigantes para Mm. nosotros. Fuimos aprendiendo eso, de algo superior. Entramos en la iglesia, en la basílica, que era algo superior a nosotros. Eh,
el cura hablaba en latín, daba, y no entendíamos un pomo, pero mm, porque estaba hablando Jesús, Dios. Para nosotros era algo superior, algo supremo, que venía del más allá. Todo conformaba algo superior. mm. Eh, y por ahí me olvido de algo que, que a mí me hizo estar en esto del catolicismo o de la cristiandad, no, no importa, porque eh, con el desarrollo del tiempo me fui alejando, por muchas circunstancias, no importa el caso. Eh, pero creo que se hizo un daño, porque cuando los jesuitas llegaron a América y empezaron con su capacidad infinita y se hicieron templos, yo me imagino los indios cuando ingresaban en esos templos y bueno, decían, ahí hay algo superior. Sí, Y además lo que le decían, y todo lo que le decían, además, era bondad, era amor, era mm, supremo, pero era real, era, era místico, no, sí, no, sí, sí. no soy un buen católico como para poder decir las cosas como corresponde, pero había una... Hoy no lo hay. Sí, ellos sentaron las bases de lo que nosotros este, tenemos hoy como un depósito nuestro, dentro del ser nuestro, del ser argentino, en realidad todos los latinos, ¿no? Eh, las bases de esa fe la pusieron ellos y otras congregaciones muy antiguas que vinieron junto con los jesuitas, los trapenses, y después los salesianos, digamos. Oh, Ellos hicieron las bases de lo que es nuestra fe actual, digamos. Eh, que empieza a caminar sola cuando la Asamblea Constituyente del año 13 corta el vínculo con el Vaticano. Ahí dejamos de recibir muchos curas que venían a evangelizar. Y en la Patagonia hay mucha gente de una generación entera sin bautizarse, porque cuando se retiran los salesianos, digamos, y vuelven después como a los casi 100 años, viste, había mucha gente ni siquiera bautizada. Digamos, porque digamos, la Asamblea del año 13 tenía, digamos, un interés, digamos, como tenemos un minuto. anticlerical. Un minuto. Tenemos un Bueno, minuto. Dale. te quiero decir algo, ¿no? Yo soy optimista. Yo soy muy Bien. optimista porque, sí, en el sentido de que, ¿para qué lado va a salir esto, no? Porque, pues fíjate, hay unos versículos de Isaías que dicen que Jesucristo, dice, cuando habla del pobrecito de Yahvé, que ni hombre parecía, ¿no? Él, 700 años antes de Cristo, describió a Cristo y lo veía tan desfigurado, claro, estaba viendo la pasión de Cristo, estaba viendo el Calvario, ¿no es cierto? Y así fue realmente, ¿no? Este, Cristo estaba tan desfigurado que ni hombre parecía, de los latigazos,